Dios porque Él vive. Qué bueno estar delante del Señor y en la casa de Dios para poder disfrutar su presencia. Cuando alabamos al Señor, le damos a Dios la alabanza. Y la alabanza es grata ante la presencia del Señor. A través de la alabanza nosotros le damos a Dios. Le damos a Dios. Y luego, a través de la palabra, Dios nos da a nosotros. De modo que el turno de darle a Dios ya terminó. Hoy vamos a esperar que Dios nos dé a nosotros. ¿Qué Dios quiere darnos a nosotros esta bendita noche? Póngase de pie, por favor, hermanos. Saludo a toda la gente bella que nos ve a través de este medio televisivo. Muchas gracias al personal que hace posible que llevemos hasta la intimidad de sus hogares este culto especial, esta palabra oportuna para su vida espiritual. Yo sé que esta noche Dios va a bendecir su vida a través de esta palabra bendita del Señor. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Juan, en su capítulo 14 y en el verso 15. Dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Padre Santo, gracias por la palabra que nos permites leer y compartir en esta reflexión de la palabra. Gracias por la vida de la iglesia que ha venido esta noche para gozarse en la presencia del Señor. Bendice la iglesia, cada miembro, cada uno por nombre. Igual bendice cada persona que desde sus hogares nos están viendo esta tarde hermosa. Gracias, bendice la gente que nos sigue a través de internet. En el nombre de Jesús, en cualquier parte del mundo, hasta donde pueda la gente seguirnos a través de internet, bendícele en una manera especial. Que la presencia del soberano y glorioso Señor impacte las vidas de la gente. Oh Señor, mi alma bendice al Padre. Gracias porque tú nos das el privilegio de poder compartir la palabra viva, de poder compartir con otros la palabra del Señor. Gracias porque la gente nos escucha, nos ve. Gracias. En el nombre bendito y soberano de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.
Siéntese y regálele a Dios un aplauso fuerte. Gracias al Señor, porque Él es bueno. Quiero ver el tema, la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y también cómo obra el Espíritu Santo en la vida del no creyente. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego yo rogaré al Padre y Él os dará el Consolador para que esté con vosotros para siempre. La promesa del Espíritu Santo para la iglesia es una promesa eterna. Es una promesa para siempre. Si guardas mis mandamientos, si guardáis mi palabra, yo rogaré al Padre que envíe el Consolador, y éste estará para siempre con la iglesia. Qué lindo es Dios. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no simplemente es una fuerza activa como algunos creen. No es una actividad magnética como algunos otros creen. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona que siente, una persona que enseña, una persona que guía, una persona que dirige, una persona que exhorta, una persona que habla, una persona que convence. El Espíritu Santo es una persona viva que puede contristarse, que puede enojarse, que puede reaccionar. Ese es el Espíritu Santo de Dios. El Señor, antes de irse al trono de su Padre Celestial, prometió a la iglesia la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Él dijo: no los dejo solos, no los dejo huérfanos. Enviaré el Paracleto de Dios para que Él esté con vosotros todo el tiempo de su vida. El ministerio de la gracia, el ministerio de la predicación, el ministerio de sanidad, la manifestación sobrenatural de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios, el mover de Dios y todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural en la vida espiritual de la iglesia es conducido, impulsado y ejecutado por el Espíritu Santo de Dios. Demos un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Cuando Cristo va a la presencia del Padre, a la diestra del Padre, deja el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el encargado de ejecutar la administración general de la iglesia del Señor. Es más, para culminar, el Espíritu Santo es el encargado de levantar la iglesia a las nubes en el rapto glorioso
maravilloso de la iglesia. El Espíritu Santo es el encargado de resucitar los muertos en Cristo, los que han muerto en Cristo, en el día del rapto. El Espíritu Santo es el encargado de transformar a aquellos que estén vivos o estemos vivos cuando Cristo venga a levantar su pueblo. Maravilloso es Dios, el Espíritu Santo. Por ello es importante entender y saber cómo obra el Espíritu Santo en la vida nuestra. Es importante entender cómo obra el Santo Espíritu. Primero, cómo obra el Espíritu Santo en el pecador. Dice la palabra que en el pecador el Espíritu Santo lo convence de pecado, lo convence de juicio, y de justicia. Lo convence de pecado, lo convence de justicia. Según Juan capítulo 16, versículo 8. El Espíritu Santo lo libera del pecado, de la presencia de Satanás, lo limpia de toda inmundicia. Pero antes que todo, el Espíritu Santo nos convence. Cuando somos pecadores sin arrepentirnos, el Espíritu Santo, a través de la palabra, usando la herramienta divina que es la palabra, la herramienta divina que es la predicación, a través de la predicación el Espíritu Santo nos está convenciendo, nos está persuadiendo, nos está convenciendo que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos de ese pecado y cambiar de condición. Y nos sigue convenciendo hasta que de repente decidimos abrir el corazón y decirle: Señor, entra a mi vida y transforma mi vida. Y cuando nos entregamos a Cristo, viene el Espíritu Santo y obra la maravillosa obra de sellarnos como sus hijos. Pone el sello en nuestro corazón como hijos de Dios. Es allí el momento en que Dios hace la conversión a través del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, somos sellados por el Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo lo recibimos justamente en el momento que nos convertimos al Señor. Justamente en el momento que nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo entra y posesiona el corazón del hombre o de la mujer que se convierte a Él. Y desde ese momento nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Él ya mora en nuestros corazones. Qué maravilloso es Dios. Amén. Es importante saber cómo obra el Espíritu Santo en la vida de nosotros como cristianos. La Biblia dice que mora en nuestros corazones. 2 Corintios capítulo 6, verso 16. La Biblia dice que nos sella para que seamos propiedad de Dios. Efesios 1, 13 al 14. La palabra dice que luego nos bautiza con el Espíritu Santo. Una cosa es que nos sella como hijos de Dios, y otra cosa es que nos bautiza como hijos de Dios. Y en cuarto lugar, la palabra de Dios dice que nos llena con su Espíritu Santo. Sello es uno, bautismo es otro y llenura es otra. Son tres obras maravillosas que el Espíritu Santo hace en el corazón del creyente convertido al Señor. El sello lo tenemos todos los hijos de Dios.
desde que ya nos convertimos a Dios. El bautismo lo recibimos. Los que creemos en Él y buscamos su presencia, somos bautizados de alguna manera sobrenatural. No simplemente hablando en lenguas, porque el hablar en lenguas es un don de Dios. No todos reciben el don de lenguas, pero sí, todos podemos ser bautizados en el Espíritu Santo. La Biblia dice que el bautismo en el Espíritu Santo es uno solo. La Biblia dice que el sello del Espíritu Santo es una sola vez. Pero la Biblia dice que la llenura del Espíritu Santo es cada vez que oramos, cada vez que ayunamos, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que alabamos al Señor, cada vez que venimos al templo, cada vez que nos gozamos y nos regocijamos en su presencia, recibimos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos aplauden a Dios por eso? Algunos están conformes con haber sido sellados por el Espíritu Santo, y es maravilloso, porque el haber sido sellados por el Espíritu Santo, somos verdaderos hijos de Dios, somos propiedad de Dios, y ya no tiene parte ni arte el diablo ni el mundo en nosotros. Esa es la obra más sublime y más gloriosa que el creyente ha podido recibir, el sello del Dios invisible, del Dios Santo y Espíritu Santo. Que nos salga sellado como hijos de Dios es una garantía de propiedad, es una garantía de derecho de propiedad, que somos derechos, somos propiedad exclusiva del Señor soberano de Dios. Eso es bueno, que ya somos conciudadanos del reino celestial, que ya somos candidatos para reinar eternamente con Él y para siempre. Amén. Qué bueno es el paso trascendental que puede suceder en la vida del creyente. Amén. Pero así como el bautismo en agua es uno solo y para siempre, también el bautismo en el Espíritu Santo es uno solo también. Pero luego que somos sellados por el Espíritu Santo, Ahora, los discípulos, los 120 que estaban en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, en el versículo 1 hasta el verso 42 y 44, nos enseña, nos habla de que esos 120 ya habían sido salvos por la gracia del Señor. La Biblia nos enseña que ellos ya habían sido sellados por el Espíritu Santo. Ya eran propiedad del Señor, ya eran templo del Espíritu Santo. Pero necesitaban recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo que sucedió en el aposento alto fue el cumplimiento de la profecía de Joel en el Antiguo Testamento. La profecía de Joel que dijo: enviaré mi espíritu a toda carne, y todos profetizarán, y los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños, dice el Señor. Esa profecía de Joel se cumple en los Hechos capítulo 2, cuando aquellos 120 estaban allí esperando atentamente la promesa del Espíritu Santo, que es el bautismo. Dice la palabra que de repente un estruendo sucedió enorme y la tierra tembló. Y dice que todos fueron bautizados en el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas diferentes, de tal manera que ellos, aunque eran hebreos, dejaron de hablar el idioma hebreo y hablaban el idioma de todas las naciones del mundo. Y todas las nacionalidades que estaban allí en la feria, en la fiesta del Pentecostés, corrieron a ver qué sucedía. Y cuando escucharon hablar el mensaje en su propia lengua, se maravillaban y decían: estos son judíos y están hablando en nuestras propias lenguas. Los chinos se asombraban.
Los turcos se asombraban. Los ingleses se asombraban que los judíos estaban hablando el inglés perfecto. El mensaje de Dios lo predicaban en lenguas de acuerdo a las nacionalidades que habían en ese momento. Eso fue maravilloso. Dice que lenguas de fuego se repartieron sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo. Amén. Igual nosotros cuando nacemos de nuevo somos sellados por el Espíritu Santo. Pero luego nos encanta tanto servir al Señor y nos encanta tanto alabar a Dios, que a través de la alabanza el Espíritu Santo viene y nos bautiza también. A través de la oración el Espíritu Santo nos bautiza. A través de un mensaje de la palabra el Espíritu Santo nos bautiza. A través de una administración especial el Espíritu Santo nos bautiza. Amén. Y eso es lo más grande que puede suceder en el ser humano. Amén. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo según la palabra? No simplemente la experiencia de salvación, porque ya sucedió cuando creímos en Cristo y fuimos sellados. No es un nuevo nacimiento, porque ya hemos nacido de nuevo desde el momento que creímos en Jesucristo. Aleluya. No es un trofeo ni ninguna varita mágica para tocar a la gente que sea sanada, tampoco. No es la mente o el blanco de la experiencia cristiana. Simplemente no es una alegría pasajera, no es una emoción desenfrenada. El bautismo del Espíritu Santo es un regalo del cielo. El bautismo del Espíritu Santo es el que comienza el comienzo de una vida victoriosa y de éxito. El bautismo del Espíritu Santo es la capacidad por el Espíritu de Dios para servir al Señor. El bautismo en el Espíritu Santo es la manifestación sobrenatural en la vida del hombre que lo capacita para vivir y andar en el Señor, en el Espíritu de Dios. Esa es la puerta para entrar y descubrir los dones y ministerios que el Espíritu Santo mismo ha dado. Los dones y ministerios vienen con el Espíritu Santo. Inmediatamente que usted nace de nuevo, que usted ya se convirtió a Dios, usted ya recibió los dones y recibió ya el ministerio de Dios. Los ministerios, los cuales usted va a servir, pero luego usted no los ha descubierto quizás todavía. Cuando viene el Espíritu Santo comienza a descubrir los dones espirituales, los dones de lengua, los dones de discernimiento de lengua, los dones de ciencia, los dones de sabiduría, los dones de poder, los dones de sanidad, etcétera, etcétera. A través del bautismo del Espíritu Santo es la puerta para descubrir ese maravilloso potencial sobrenatural y divino que nos ha dado Dios. Los dones y ministerios y los dones y talentos son herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para ser eficientes en el servicio de la obra del Señor. La Biblia dice que somos miembros los unos a los otros, que somos un equipo bien concertado y unido, con diversidad de ministerios,
con diversidad de dones para servir en la iglesia del Señor, pero que cada uno está funcionando en el campo o en el talento o en el don o en el ministerio que Dios le ha dado. Por eso tenemos que tener claro en nuestro corazón y en nuestra vida qué don Dios nos ha dado, y el don que Dios nos ha dado debemos de desarrollarlo y ponerlo en las manos del Señor para que el Espíritu Santo lo use en una manera maravillosa. Cuando damos un aplauso fuerte al Señor. Qué interesante, qué interesante. La experiencia del Nuevo Testamento, la experiencia de los apóstoles. Hechos capítulo 2 verso 4, los 120 que antes le mencioné. La experiencia de Cornelio en su familia. Hechos capítulo 10 verso 44 al 46. La experiencia de la iglesia en Éfeso. Hechos capítulo 19 verso 6 y verso 7. La experiencia de Pablo, Hechos 9, 17 y Primera de Corintios 14, 18. Y siguen dándose las experiencias. Podríamos pasar una gran parte de la noche trayendo testimonios o ejemplos de hombres y mujeres que recibieron la bendición y la manifestación, no solo de ser sellados por el Espíritu Santo, sino de ser bautizados en el Espíritu Santo. Qué lindo es Dios. Amén. ¿Cómo ministrar el Espíritu Santo? Así a grosso modo podemos señalar algunas cosas importantes. Amén. Juan 7:37. Dice la palabra que una de las formas de recibir al Espíritu Santo es tener deseo en el corazón, o recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Es tener deseo en el corazón. Jesús dijo, se puso de pie y dijo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Luego de su interior correrán ríos de agua viva. Una de las cosas importantes es querer recibir. Si usted quiere recibir, recibe. Esto no es del otro mundo. Tampoco es algo que solo se le da exclusivamente a personas calificadas, a personas especiales. No, el Espíritu, el bautismo en el Espíritu es para todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Uno de los grandes requisitos es tener sed de Dios. Otro de los grandes requisitos es tener fe que va a recibir usted. Hay que derrotar el conformismo, hay que derrotar el temor, hay que derrotar la frialdad espiritual y levantarnos en el poder de Dios, creyéndole al Señor y a la palabra, la Santa Biblia. Si hay algo que tenemos que ser ambiciosos, es por los bienes espirituales. Si hay algo que debemos de tener sed y hambre, es por los bienes espirituales. No debemos de estar en el conformismo, mucho menos el anonimato, sino que debemos de levantarnos con fe y esperanza. Yo digo, esa promesa es para mí, y esa promesa yo la voy a recibir porque es para mí. Amén. Y voy a orar y la voy a recibir. Aleluya. 8 días después de ser bautizado en agua, tuve la bendición gloriosa de recibirlo. De recibir la bendición de Dios. Bautizado en el Espíritu Santo.
usted puede recibir de Dios el bautismo en el Espíritu Santo. Esta misma noche lo puede hacer. No se necesita dinero para esto, ni tampoco se necesita tanto sacrificio. Hay hermanos que quieren comprar a Dios. Señor, yo voy a ayunar 7 días para que me des la promesa del Espíritu Santo. Voy a ayunar 7 días para que me des el bautismo del Espíritu Santo. Otros le dicen a Dios: si me das el Espíritu Santo, yo voy a dar una ofrenda generosa. Nada de negocio. No hay que negociar con Dios, porque los dones no son negociables. Y el Espíritu Santo es un don del Espíritu Santo. Amén. No cuesta dinero, no cuesta sacrificio. Lo que se necesita es, número 1, ser convertido y haber sido sellado por el Espíritu Santo. Número 2, es tener sed de recibir la presencia gloriosa del bautismo del Espíritu Santo. Número 3, es tener fe, convicciones firmes de que Dios nos va a dar ese don maravilloso y vamos a tener la experiencia de recibirlo. Ahora, ¿cómo podemos saber si somos bautizados en el Espíritu Santo? La Biblia nos habla de muchas evidencias. Algunos se basan solamente en hablar en lenguas, pero la Biblia habla de muchas evidencias. No solamente hablando en lenguas podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. A veces podemos recibirlo porque Dios es soberano. Él puede manifestarse a nosotros. Sin lugar a duda, a veces puede bautizarnos cuando estamos llorando. Nos puede dar ganas de llorar, derramando nuestra alma en el llanto, llorando delante del Señor. Nos puede bautizar en una forma llorando. Algunos otros hermanos pueden ser bautizados de repente temblando, estremeciendo su cuerpo. El impacto de Dios en sus vidas puede traer un temblor, un movimiento sobrenatural en su cuerpo. Algunos otros hermanos pueden desplomarse al piso y estar como desmayados allí. Eso es como Dios quiere, porque Dios es soberano. Amén. Hay gente que ha sido bautizada mientras duerme, soñando que está orando. Otros hermanos pueden recibir el bautismo orando, mientras están orando. Otros hermanos pueden recibir el bautismo mientras están cantando, alabando al Señor, cantando un coro, cantando una alabanza. Puede venir el Espíritu Santo y llenarles del gozo sobrenatural y divino. La evidencia es que después de ese momento hay un gozo que fluye en nuestros corazones, gozo que trasciende las circunstancias de la vida, gozo que trasciende toda ocasión, gozo que trasciende las emociones, gozo que trasciende los obstáculos en la vida, gozo tremendo, gozo que no se apaga ni con la prueba, gozo que no se apaga ni con la aflicción, gozo que no se apaga con la persecución, gozo que no se apaga con nada de la vida, ni con la misma enfermedad. Hay gente que puede estar en la cama, postrado con su lecho, sin embargo allí internamente está sintiendo el gozo de la presencia del Señor. Amén. Esa es una gran evidencia. Otra gran evidencia es una espontaneidad para servir en la obra de Dios. La gente cuando ha sido bautizada es tan dócil, es tan obediente y es tan disponible a servir en la obra de Dios. Es más, la gente que ha sido bautizada en el Espíritu es sensible al Espíritu Santo, sensible, entiende la guianza de Dios, entiende y siente la presencia de Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia.
siente la presencia del Espíritu de Dios. Aleluya, da buen testimonio. Es una persona que da buen testimonio. Es una persona tan temerosa de Dios. Es una persona tan sana en la fe que vale la pena imitarla. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente en Cristo Jesús. Amén. Pero tal vez tengamos un poquito de tiempo, porque el tiempo no es el peor enemigo, sino que el tiempo es tan rápido, que avanza tan rápido, ¿no? Solamente quiero terminar con la última parte. Ya medio asomé, medio expliqué lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora quiero explicar un poquito cómo ser lleno del Espíritu Santo, que casi ya lo dije también. Amén. Lo que quiero aclarar es que una cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir. Primero, una cosa es ser sellado por el Espíritu Santo, que eso sucede inmediatamente que somos convertidos al Señor. Otra cosa es ser bautizado por el Espíritu Santo, y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Las primeras dos obras que hace el Espíritu Santo, sellarnos y bautizarnos, ¿lo hace para siempre o lo hace una sola vez? No lo va a estar haciendo, no va a estar sellándonos a cada rato. Tampoco nos va a estar bautizando a cada rato. Una sola vez. ¿Qué es lo que sentimos después cuando sentimos nuevas experiencias con el Espíritu de Dios? Unciones de Dios, descargas sobrenaturales, deseo de danzar en el Espíritu, deseo de alabar a Dios, deseo de gritar, deseo de reírnos, deseo de aplaudir, deseo de muchas cosas, de llorar. No es que vamos a ser bautizados de nuevo, es que estamos siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Amén. Dice la palabra en Efesios. Pablo les dice a los efesios que no tomen vino, porque vino hay disolución. Antes bien que sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Llenos del Espíritu Santo podemos ser las 24 horas del día. Llenos del Espíritu Santo, usted puede ser lleno hoy, esta noche. Usted puede ser lleno en su casa mientras se acuesta a dormir. Pone himnos o canta himnos, o se pone a orar en su cama, alabar y a magnificar al Señor. Allí puede ser lleno del Espíritu Santo. Puede ser lleno mañana en la mañana, que se levanta y se va al baño, abre la ducha de agua y comienza a glorificar a Dios en el baño. Allí puede ser lleno también. Amén. Puede ser lleno las horas o el tiempo que usted se hinca a orar. Hay gente que llena cada vez que ora. Ora en la mañana, es llenado. Ora a mediodía, se llena. Ora en la tarde, se llena. Amén. Podemos ser llenos a través de oír la palabra de Dios con fe, a través de oír la enseñanza de la palabra. Mientras estamos escuchando la escuela dominical o el tema de la escuela dominical, ese tema está impactando nuestras vidas. Y sentimos aquella emoción, aquel gozo interno en el corazón. Entonces podemos estar siendo llenos del Espíritu de Dios mientras escuchamos la palabra, mientras oímos la palabra. Podemos ser llenos del Espíritu Santo mientras leemos la Biblia. Abrimos la Biblia, tomamos un pasaje de la Biblia, comenzamos a leerlo, y mientras estamos leyendo la Biblia, nuestro espíritu se está llenando. Y luego sentimos aquella presencia, aquella unción, aquella olada de aire caliente y sobrenatural
que invade nuestras vidas. Entonces Él nos está llenando con su Espíritu Santo. La Biblia dice que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que la iglesia se mantenía llena siempre que oraba en las casas. Ahí venía el Espíritu Santo y los llenaba. Siempre que ayunaban venían y el Señor los llenaba. Siempre que cantaban y alababan al Señor, el Señor los llenaba. Amén. Cuando Pedro estaba preso, allá en calabozo más adentro, allá en Filipo, lo que vino ahí cuando él cantaba y el otro oraba, o uno oraba y el otro cantaba, la tierra se estremeció, vino un temblor y la tierra se estremeció. Los candados de los portones se rompieron y las altabas de los portones se abrieron y todo quedó abierto. Y una luz iluminó el lugar donde estaban ellos presos. No es que el Espíritu Santo vino a bautizar a Pablo y a Silas, porque ya ellos ya habían sido bautizados. Lo que vino el Señor fue a llenarlos. Vino una llenura sobrenatural sobre sus vidas, y en esa llenura una manifestación gloriosa que contribuyó con la salvación del carcelero y muchos más de los que estaban presos. ¿Qué significa esto? Que una iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que las puertas de los cielos están abiertas. Es una iglesia que tiene autoridad y poder de Dios. Es una iglesia que tiene revelación del Espíritu Santo para entender la palabra. Es una iglesia que tiene revelación del Espíritu Santo para predicar, para enseñar y para corregir. Es una iglesia que puede conducir, una iglesia que puede trabajar, una iglesia que está unida en el trabajo del Señor, una iglesia que entiende el ministerio pastoral, que entiende los ministerios de Dios. Usted puede ser que no sea pastor, pero entiende el ministerio pastoral, porque tiene la visión de Dios, porque tiene la llenura del Espíritu Santo. El caso es que cuando no hay llenura del Espíritu Santo, la gente se vuelve torpe y la mente se vuelve cerrada y no se entiende la Biblia, mucho menos se entiende las cosas espirituales. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, la iglesia es espiritual, y la iglesia espiritual puede percibir las cosas espirituales y puede entender y discernir lo que está sucediendo espiritualmente en la iglesia. Puede medir la condición espiritual de la iglesia, como también puede medir la carnalidad de la iglesia. Por eso es bien importante que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. Espero, hermanos amados, que este comentario de la Biblia pueda servirle de una manera bien especial a usted, de tal manera que debemos de mantener la vida espiritual en comunión con Dios. Hay una pregunta importante: ¿cómo mantenernos, y aquí termino, cómo mantenernos llenos del Espíritu Santo? Primero, cultive una vida de oración y meditación en la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Cultive y mantenga una vida de meditación en la palabra del Señor. Segundo, mantenga una vida de alabanza y adoración. Cuando hay chance de alabar a Dios y adorarle, hay que desbordar nuestra alma en la presencia de Dios. Eso es una bendición para llenarlos, para recibir la llenura del Espíritu Santo. Tercero, guarde su vida del pecado. Viva en santidad todos los días de su vida. Y cuarto, viva una vida de obediencia a Dios y a las autoridades de la iglesia.
Y quinto, sirva a Dios con espontaneidad y responsabilidad. Y por último, viva una vida de sujeción y comunión con el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Si esto sucede en su propia vida, usted se va a mantener lleno del Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie, denle un aplauso a Dios. Padre amado, te damos gracias. He predicado tu palabra y yo sé que nunca vuelve vacía. Bendice, Señor, cada corazón, cada vida, Señor. Que el Espíritu Santo se encargue de guiar a esta iglesia, de llenar esta iglesia. Llénala con tu presencia. Mira cuánta gente nos está viendo a través de televisión. Que esa gente sea llena del Espíritu Santo. Que en esa gente fluya la presencia de Dios. Que fluya la unción del Espíritu del Señor. Que la gracia del Altísimo pueda asistir a la gente, Señor. Santifícanos cada día, Padre. Queremos estar entregados en ti, sometidos a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Salva a los perdidos para Cristo. Libera a los oprimidos por el diablo. Sana a los enfermos de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, suelta las vidas que están cautivas por el enemigo. Libera a los oprimidos por el diablo. Glorifícate, Jesús, en las vidas. En cada vida, Señor amado. Adoramos su presencia, Señor. Y bendecimos su nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Dios. Gracias. Gracias, hermanos, gracias. Bueno, necesitamos que los hermanos servidores pasen para acá, los hermanos servidores. Dos hermanos servidores que